Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy le hemos preparado a usted, a todos ustedes, una delicatessen que se encuentra directamente, pasamos a ello, en Yohanan Juan 9:35 al 38. Que dice así, en Yohanan 9:35 al 38. Vamos a ver, en el año de la visión perfecta, en el 2020, en el año de la visión perfecta, vamos a ver lo que nos tiene que decir nuestro Abba Kadosh, nuestro Padre, el Padre de las Luces, en este año 2020 de la visión perfecta. Vamos a ver cómo se adquiere esa visión perfecta. Dice: oyó Yahshua que le habían expulsado. ¿A quién? Al ciego. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor o patrón, para que crea en él? Le dijo Yahshua: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, el ciego: creo, Señor, creo, patrón. Y le adoró. Entonces, le hace la pregunta, esta pregunta clave, esta pregunta profética, Yahshua al ciego, después de que el ciego hubiera sido excluido. Porque si nos paramos, si quieren ustedes, desarrollamos un poco más la historia, nos ponemos en el antecedente, para que tengan más bases sobre la situación de... Bueno, es que si nos metemos, tiene más profundidad todavía, porque excluyen a este ciego, le da la vista. En otros evangelios llamados en la Buena Nueva, nos dice que dice, bueno, tú naciste todo en pecado y nos enseña a nosotros. Están hablando de los fariseos, preguntándole, inquiriéndole al ciego. Pero es tan profundo y tan rico de enseñar también, que si no nos meteríamos en otra predicación, en el antecedente. De manera que vamos a partir de este verso 35 del capítulo 9 de Yohanan. Entonces le hace la pregunta Yahshua al ciego, que ya habían excluido porque estaba dando que hablar, puesto que había sido sanado por Yahshua. Le pregunta Yahshua, después de ser excluido el ciego, ¿por qué? Por recobrar la vista. Te excluyen cuando has recobrado la vista. Mientras eres un ciego igual, conversan contigo afablemente. Te sacan conversación que da gusto. Pero te excluyen cuando recobras la vista. Segundo punto es que dice, y lo demuestra el último verso, el verso 38, cuando dice que el ciego al final le adoró a Yahshua HaMashiach. Pues aquí se muestra nuevamente que Yahshua es Elohim. Y además de ser Elohim, convierte al ser humano en Elohim. ¿Por qué? Porque le da la visión del ser humano. Por eso la pregunta es, ¿crees en el ser humano? Le hace la pregunta al ciego. Ahora, el ciego, preguntarle Yahshua, ¿crees en el ser humano?
Por eso él responde de esta manera, dice, ¿quién es, Señor, para que crea, ¿no? Para que crea en él? Es como preguntar hoy en día a un analfabeto qué es un Homo sapiens, ¿no? Pues lo más seguro que te diga que no sabe, ¿no? En ese tiempo, este ciego, que le habían condenado a la mendicidad, que ahora vamos a ver, pues no había leído a Ezequiel, por ejemplo, que era el antecedente de esta expresión hijo del hombre. Los judíos que le echaron, lo excluyeron, sí sabían de esa Torá que había pasado por medio del profeta Ezequiel, del término hijo del hombre, que es la transcripción perfecta, no hay equívoco, es ser humano. Entonces, cuando Yahshua le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre?, le está diciendo, ¿crees en el ser humano? Pero este hombre ciego, bastante, pues seguramente básico en su entendimiento, pues él, como no conocía al profeta Ezequiel, no entiende el término. Entonces le dice, ¿quién es, Señor, para que crea? ¿No? Es como, ya digo, como llamarle a un analfabeto hoy y decirle Homo sapiens. Te preguntaría, bueno, ¿quién es? ¿No? Bien. ¿Por qué estaba ciego? ¿O por qué había llegado a la ceguera este ciego? Y lo que es más importante todavía, ¿por qué llegamos nosotros, los seres humanos, a la ceguera? Pues llegamos a la ceguera porque no entendemos la exclusión que nos hacen. Entonces, como no entendemos la exclusión, el por qué nos someten a la exclusión, pues entonces todo nuestro sistema de vida nos llama a la mendicidad absoluta, como la vida anterior de este ciego. ¿Qué es la mendicidad? Pues lo decimos en pocas palabras. La mendicidad que ejercía este ciego y que siguen ejerciendo los ciegos espirituales de nuestro tiempo es la mendicidad de recibir y no dar. Esa es la mendicidad. Recibir y no dar. ¿Qué recibía? ¿Qué reciben los ciegos espirituales? Reciben burlas, reciben menoscabo, reciben la desconsideración de su entorno y encima hay que dar gracias. Esto pasa cuando no entiendes por qué te excluyen. Encima dan gracias. Encima, cuando hemos pasado por esta mendicidad de la exclusión, esta mendicidad de no entender lo que es el ser humano, pues recibimos maltrato, recibimos difamación, recibimos afrentas, recibimos la burla, el menoscabo, la desconsideración y encima damos gracias. Y encima damos gracias. ¿Con tal de qué? Con tal de no ser excluidos. Tememos a la exclusión. Eso nos convierte en ciegos. Y muchos en ciegos guías de ciegos. Porque tememos a ser excluidos porque necesitamos compañeros, que compañero en su misma semántica o etimología nos habla de compañía de pena, compañía en las penas, compañeros es con pena. Necesitamos un entorno de pena que nos arrope. Pero no sabemos conocer al ser humano. No sabemos lo que es el ser humano. Y Yahshua nos pregunta, ¿crees en el ser humano? Ciego espiritual, nos dice en esta tarde. ¿Crees en el ser humano
aun cuando el ser humano, presuntamente ha sido el ser humano quien te ha excluido, quien te ha llamado a la mendicidad, quien te ha enseñado también a recibir y no dar, quien te ha maltratado, difamado, afrentado, burlado, menoscabado, desconsiderado. ¿Crees en el ser humano? Le pregunta a los ciegos espirituales, ¿creéis todavía en el ser humano? Y la mayoría nos diría, no, porque maldito el varón que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre, nos dirían, incluso bíblicamente apoyándose en la mentira, en el engaño, en la impiedad. Y nos dirían, no, todo lo que venga de Dios es bueno, pero todo lo que venga del hombre es dañino, nos dirían. Claro, por eso están ciegos, por eso son ciegos. Y no entienden la misma exclusión que hace este sistema cuando empiezas a comprender de verdad lo que es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Bueno, pues el ser humano tiene un prototipo. Y el prototipo del ser humano es Yahshua HaMashiach. ¿Crees en el ser humano? Sí, este que está hablando contigo es. Y le adoró. Entonces, Yahshua es el ser humano divinizado. Cuando el hombre comprende que Yahshua es el ser humano y lo vive y se explica ya su exclusión, el por qué lo han excluido y que le han llevado toda la vida a un sistema en el que le han enseñado a recibir, pero no dar, entonces se da cuenta de que el ser humano está por encima de lo que creía durante toda su vida. Y entonces es cuando la ceguera desaparece. Entiendes que el ser humano está por encima de los que te maltrataban, te difamaban, te afrentaban, se burlaban de ti, te menoscababan y te desconsideraban. Y encima te llevaban a dar gracias. ¿Por qué? Porque toda esa gente no entendía lo que era el ser humano, por eso eran ciegos y guías de ciegos. No entendían lo que era el ser humano. ¿Por qué? Porque temían a la exclusión. ¿Religiosamente se entiende lo que es el ser humano? No se entiende lo que es el ser humano. Al ser humano se le ve como contrario a la divinidad. Pero Yahshua nos enseñó que el ser humano puede ser divino. Para eso vino, ni más ni menos. Para ascender a Elohim, para que ascendiéramos a Elohim. Entonces, por cuanto necesitamos compañeros de penas que nos hablen siempre de y se enfoquen en el maltrato que reciben, en lo que lo difaman, en lo que lo afrentan, en lo que se burlan de ellos, en el menoscabo, en la desconsideración. Necesitamos esos compañeros de pena, pero esos compañeros de penas no van a enseñarte lo que es el ser humano. Tienes que conocer al ser humano. ¿Cuándo conoces al ser humano? Cuando somos excluidos por la causa del Mashiach, de entenderle. Pero bueno, si a Dios no se le puede entender, ahí está la esencia de lo que estamos diciendo. Se ve siempre a un Elohim inalcanzable, a un Elohim que no pertenece a la humanidad. Entonces, no entiendes lo que es el Mashiach, no entiendes lo que es el ser humano y no entiendes por qué estás siendo excluido. Estás siendo excluido porque unos demonios están trabajando en todo este sistema para no
para excluirte de la divinidad, para excluirte del Mashiach, para excluirte del ser humano, para excluirte de Elohim. Tienes que comprender, para llegar a conocer lo que es el ser humano y conocerte por ende a ti mismo, si no nunca te vas a conocer, tienes que comprender que somos excluidos por su causa. Cuando entendemos la exclusión es cuando entendemos que somos excluidos por la causa del ser humano, del Mashiach. ¿Por qué? ¿Por qué se excluye al ser humano en el mismo sistema del ser humano? Porque están los demonios detrás. Entonces quieren desarraigarlo y quieren ningunearlo y quieren dejarlo intrascendente en el propio planeta que se le ha dado, en el propio mundo que se le dio para que lo sojuzgara. Entonces, cuando entendemos que somos excluidos por causa del ser humano, que es quien nos enseña de verdad lo que es el ser humano no está suspendido en la nada, no viene del mono, no está dentro una motita de polvo en un universo infinito. Esto es basura. El ser humano nos enseña, nuestro Mashiach, lo que es. Nuestro Mashiach nos enseña lo que es el ser humano, el principal. Fíjense cómo son las cosas. Esto lo pensaba hoy. Men en inglés es hombre. Y mein, que deriva en su etimología seguro de men, y es parecido, suena hasta parecido fonéticamente, mein es principal y man hombre. Eso nos habla de que el hombre es lo principal. Pero cuando entiende todo lo que debe entender y sale de la mendicidad de recibir y no dar, y enfocarse en lo que recibe, y encima dándole gracias, que todo lo que recibe es malo, porque no entiende por qué está siendo excluido. ¿Por qué está siendo excluido? Porque hay un sistema de demonios que no le convienen que llegues a la identificación del ser humano, a la elevación del ser humano, que es el Mashiach, a la ascendencia a Elohim, que es el Mashiach, que nos convierte en ser humano. Entonces, hay algo que se llama inclusión. Hemos hablado de la exclusión, hemos hablado de entender la exclusión, pero también en el mundo de hoy se nos dice y se nos alecciona acerca del concepto contrario, que es la inclusión. Un mundo inclusivista, un mundo incluyente. Pero en la inclusión, señoras y señores, rige un Dios falso. El que todo quepa, en la inclusión, rige un Dios falso. ¿Por qué? Porque es un Dios no apartado, no esclarecido y lejano a los apartados. Está lejano a los apartados. Y sabemos que la definición de apartado es santo. Entonces, al no estar ese Dios falso de la inclusión apartado, porque es una masa enfermiza en sí, pues deja lejanos a los que sí estamos apartados, lejanos del sistema, lejanos, no involucrados, no incluidos en ese sistema de mendicidad. Entonces es cuando te excluye. Pero cuando te excluye ese sistema es cuando te puedes encontrar con el Mashiach.
El Dios incluyente de este siglo, patrocinado por el pontificado de este tiempo, por el sistema anti-Mashiach, el Dios inclusivo es falso, no apartado, no santo, sino es, pues eso, una masa enfermiza, algo vulgarizado, algo vulgar, y lejano siempre a los que sí estamos apartados porque hemos comprendido nuestra exclusión. Mientras que no entiendes por qué se te excluye, estás condenado a mendigar toda tu vida y quejarte y no entender el maltrato, la difamación, las afrentas, las burlas, el menoscabo, la desconsideración. Porque este Dios falso rige en un mundo falso de inclusión social, que es falsa. Miren esta, que es falsa esta inclusión social, y este Dios en sí es falso, porque a la postre ese cristianismo que se llama incluyente segrega a las poblaciones, a las minorías, las segrega en suburbios, en guetos. Atención a ese, apúntensela. Por eso, con este Dios falso no apartado, inclusionista, la masa yace sin alma. Y esto lo podemos ver en Mateo 24-28. En Mateo 24-28 nos dice, atención, porque esta parece que no tiene conexión con lo que estamos hablando, pero tiene mucha conexión. Recuerden, masa enfermiza, una masa que yace sin alma, porque yacen con un Dios falso, no apartado, sino vulgarizado, comunizado y lejano a los santos, lejano a los kadoshim, lejano a los apartados. La masa yace sin alma. ¿Por qué? Porque dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, esta masa sin vida, que no entiende la exclusión, que no se encuentra con el Mashiach, que denigra al ser humano y a lo humano, donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, los caídos, los ángeles caídos con sus demonios. ¿Dónde yacen? Donde está la masa enfermiza, la masa muerta, el cuerpo sin alma. Y para acabar, ¿cómo es que no se entera la gente de verdad, siendo todos humanos, señoras y señores, los que estamos en este mundo? ¿Cómo no se entera la gente quiénes son de verdad los enemigos del ser humano? ¿Y por qué no entienden lo que en verdad es el ser humano? Porque acontece esto. Josué 7, 12 y 13, ahora que estamos estudiando, recuerden que en Shabbat nos toca el capítulo 9 y 10 de Josué, y ahora que lo mantenemos fresco, porque esto lo dimos en el 7 y en el 8, pero vamos a reparar con más exactitud en estos versos, particularmente que es Josué 7, 12 al 13. ¿Por qué no entiende la gente lo que es el ser humano? ¿Por qué no sabe identificar quiénes son los enemigos, los caídos, los demonios, y cómo quieren jugárnosla, denigrando al ser humano y enseñándonos un ser humano y un Mashiach que no es humano? Pues verán, es por esto. Dice Josué 7, 12, 13, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach. Por esto los hijos de Israel, está hablando el Mashiach mismo, nuestro Elohim, dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué? Sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Dan la espalda. En lugar de identificar al ser humano,
no combaten contra los demonios que denigran al ser humano y nos enseñan a un Elohim no humano, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, porque han venido a ser anatema. Anatema es de ideología contraria, es decir, se van a favor de los caídos, sea conscientemente o inconscientemente, porque esto hay gente que predica de la Torá que tampoco lo entiende, que el Mashiach, que el ser humano es Elohim y trasciende a Elohim por medio del Mashiach. Entonces dice: delante de sus enemigos volverán la espalda. Ahí está la espalda de esta gente que no sabe dónde está parado, que no sabe de verdad la magnitud y el calibre de lo que es el ser humano, sino que lo denigra porque no sabe, porque se fía, confía y se adoctrina por caídos y por demonios que denigran al ser humano, que lo dejan como una motita de polvo, que lo dejan como nada, sin contar nada, y lo dejan expropiado de la divinidad, que le pertenece por derecho en el Mashiach. Dice: por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis al anatema de en medio de vosotros. Hay que destruir al anatema. En este caso se trataba del que había robado el manto babilónico, recordémoslo. Un manto de confusión, un manto en el que no se sabe qué es el ser humano. Entonces le dice: levántate, santifica al pueblo, hazlo apartado, Josué y Joshua, y di: santificaos para mañana, porque Yahweh el Elohim de Israel dice así: anatema hay en medio de ti. Gente que se está poniendo el manto babilónico, que no sabe lo que es el ser humano, que lo denigra y que pues le quita todo atributo de divinidad, sobre todo en la persona del Mashiach, que es lo más grave y lo más transgresor y pecaminoso y necio, ¿no? Porque Yahweh el Elohim de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Quiten el anatema, comprendan lo que es el ser humano, comprendan por qué están siendo excluidos, no teman a la exclusión, siéntanse privilegiados, no se enfoquen en recibir, porque lo que van a recibir, puesto que este mundo está confeccionado, fabricado por caídos y por demonios para hacerle daño al ser humano y al logos del ser humano, al protos del ser humano, lo que vamos a tener, si les hacemos caso, si nos enfocamos en lo que ellos tienen para nosotros, es maltrato, difamación, afrentas, burlas, menoscabo, desconsideración y todo encima dando gracias. Y así funciona el sistema. Y es que hay algún ser humano, y me pueden decir: no, pero esto solo le pasa a los que creen en la Biblia. No, esto le pasa a todo el mundo. Todo el mundo, puesto que rige un sistema demoníaco, recibe maltrato, difamación, afrentas, burlas, menoscabo, desconsideración, y encima tiene que dar gracias a ese sistema elitista llevado por caídos y demonios. Y hasta aquí, Visión 2020, la pregunta que le hace Yahshua al ciego, la clave. No le dice al ciego, no le pregunta, la pregunta no es: ¿crees en Dios, ciego? Ni siquiera la pregunta es: ¿crees en Elohim? Sino que le está diciendo una pregunta que es paralela y que te lleva a entender lo que es Elohim. Le pregunta al ciego, no le pregunta al ciego otra cosa, le pregunta: ciego, ¿entiendes ya por qué estás siendo excluido? La pregunta: ¿crees en el ser humano? Esa es la clave. Esa es la clave. En el día de hoy, en el momento profético en el que nos encontramos. Enfóquense en esto, mediten en esto
y verán cómo aquí no hay equívoco. La pregunta clave que hace el Mashiach: ¿crees en el ser humano? Muchos dicen creer en Dios, pero de toda esa gente, de todos esos millones de personas que dicen creer en Dios alrededor del mundo, trillones, millones, billones, ¿quién cree en el ser humano ya? Nadie. ¿Por qué? Porque está denigrado y los demonios han llevado a arrancarlo de su fuente, de su divinidad. Así que esa es la pregunta clave. Y aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos. Shalom. No se olviden que en Shabbat estamos con Joel capítulo 3 y Josué 7 y 8. Hasta entonces, reciban un fuerte abrazo y disfruten de este día en este invierno que Elohim también nos concede para, pues, disfrutar dentro del frío, pues estando quien pueda al calor del hogar. Así que shalom, disfruten y prepárense ya para Shabbat porque vamos a estar gozando. Shalom.